¿Qué tal, Rodolfo? Rodolfo Cabello, periodista. Televidentes también de Canal 5. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha estado? Bueno, bastante bien, un fin de semana con noticias importantes, sobre todo, bueno, el frente de precipitaciones que se dejó sentir, se puede decir, pasadas las 13 horas de ayer domingo, y con lluvias, precipitaciones, viento moderado hasta las 20, 21 horas aproximadamente. Ahí vemos algunas imágenes de algunas situaciones críticas. Ese es el paso bajo nivel. Presidente Ibáñez, sí, así Ibáñez. es. Que cerca de las pasadas las 2 de la tarde colapsó a raíz de cortes de suministro de energía eléctrica. Recordemos que las bombas de evacuación de aguas lluvia ahí funcionan con una red que está conectada a la red pública de suministro de luz. Así es que colapsa o hay un corte en el área nororiente y se produce también el colapso, por lo tanto, o no funcionamiento de las bombas. Y en pocos minutos el paso a nivel entonces sube lo que es su acumulación de aguas. Y ahí totalmente bloqueado, de hecho concurrió bomberos al lugar para sacar a 2 vehículos. Oye, Rodolfo, no sé atrapados. si veo bien, pero sí, veo que hay un carro de carabineros que está tratando de impedir el paso, o sea, por lo menos sugiere que está malo. ¿Por qué los vehículos se ponen igual? No, trataba de impedir el paso, muchos lo respetaron, otros no, hay que ser bien sinceros también cuando se pide la colaboración de la gente, por lo menos para que respete lo que es evitar pasar por el lugar, algunos sí lo respetan. Claro, ahí hay uno que se detuvo y dice, bueno, mejor... Claro. Porque ahí, además, se daña el motor, el auto, o sea, si se queda metido ahí. Mucho. Varios vehículos bajos se percataron de que no podían pasar. Y hay algunos registros también que logramos captar ayer en donde automóviles, algunas camionetas se tuvieron la osadía de pasar por ahí. Ahí pasó uno de ellos mira. también que cruzó sin respetar entonces la advertencia de carabineros, e incluso un bus de pasajeros por ahí también cruzó en esos momentos. Estamos hablando entre un lapso entre las 2 de la tarde y las 5:30, donde estuvimos registrando esas imágenes allí. Obviamente que uno de los puntos más críticos de este frente de lluvias bastante fuerte ayer en la tarde y que dejó entonces estos estragos. También, por ejemplo, en Canal La Chimba, lo que es Avenida Arturo Prat, ahí también se produjo un colapso a la altura del Canal La Chimba y con las consecuencias de anegamientos de calles, lo que obviamente se fue aminorando en la medida que avanzaron las horas y ya el nivel de agua se fue escurriendo por lo que eran las calles también. Y llovió bastante intensamente, se cortó como a las 13, como tú decías, minutos, sí. horario. En pocas horas llovió bastante, la verdad. Así que eso generó algunos problemas, los mostrábamos ahí y también, siempre llamar en este caso a la prudencia, sobre todo a conducir. Y más aún cuando se trata de transporte de pasajeros, como lo observamos ayer y tenemos un registro, cuando se advierte por parte de los organismos de emergencia, o en este caso de carabineros, de que está prohibida la pasada, hay que respetarlo para no volver a tener problemas en cuanto a lo que es, por ejemplo, sacar a vehículos desde el lugar. ¿Y buses pasaron ahí también? Pasó un bus de pasajeros, sí, lo tenemos registrado. Sí. Ah, ya, o sea, claro, sí, ahí está claramente sí, porque señalado. hay alternativas. Un poco más al norte, usted toma por Quinta La Libertad y retoma Avenida Presidente Ibáñez por las Villas Campo. Claro, se puede hacer, o sea, hay paso alternativo. Sí, hay paso alternativo. Y para los vehículos que se querían dirigir de oriente a poniente, podían buscar hasta calle Maipú para poder cruzar hacia el otro lado de la vía. Sí, en estos casos, en estas emergencias hay que hacerlo. Así es. Bueno, mala cosa. Y en materia de delincuencia, bueno, el fin de semana nos dejó también un episodio que seguramente vamos a revisar en algunos instantes más en lo que es el video, un registro de cámaras de vigilancia de la estación de servicios Shell, ubicada en Avenida León Bustos. Allí se observa entonces la imagen. Ahí estamos con la imagen ya. Sí, aproximadamente esto debe haber sido alrededor de las 5 de la mañana del día sábado, cuando se aproximan, ese menor de edad, distrayendo... Los que están llegando ahí. Claro, distrayendo a los bomberos son los rojos. Sí, para poder entonces, ¿no es cierto?, hacer una acción de distracción, mediante la cual entonces se genera un punto de atención de los dependientes de esa estación de servicios y posteriormente vamos a ver cómo en el cuadro van a irrumpir otro par de menores que en definitiva protagonizan lo que es un robo con intimidación utilizando armas blancas, sí, con bastante decisión. Ahí se pueden observar. Ahí salió. Entonces, y ahí viene lo otro. Y ahí,
una amenaza con cuchillos, con arma blanca y un tercer menor que era el que estaba allí presente también, que distrajo al segundo dependiente de esta estación de combustibles. Estos menores... ¿Qué lo están registrando? ¿Qué están haciendo? Lo registraron, les arrebataron 60.000 pesos y además un teléfono celular para darse la fuga por el sector norponiente de Linares. Vemos, bueno, la osadía de estos menores que se comprobó, por lo menos en la detención de carabineros, que eran 2 menores de 16 años y uno de 17, quienes asaltaron esta estación de combustible cerca de las 5 de la madrugada del día sábado. Y los detuvieron, ¿cierto? Sí, los detuvieron en el mismo sector norponiente de Linares. Son 3 menores, 2 de 16 años, 1 de 17, los 3 con domicilio en Linares. Y lo más interesante de todo esto es que como presuntos autores de robo con intimidación fueron enviados a reclusión a un centro en Talca. Así es que es una de las imágenes más dramáticas, digamos, en materia de... ¿Él también participaba, no? Él también participaba... el que andaba en la primera manera claro, de distracción. Los 2 que ingresan posteriormente son parte de estas 3 personas. Y, al final eran 4, porque el que está acá con el automovilista también. No sabemos si estaba involucrado también. Porque allá vienen los otros 2, sí. A lo menos son 3 los detenidos, sí. Ya. Y ahí vemos al otro que se va con el segundo dependiente, ¿no es cierto?, o trabajador de esa estación de combustibles. Ahí retorna el de gorro verde, si se puede decir, para entonces sustraer las cosas que estaban bajo la custodia de este trabajador de la estación de combustibles. Así que un testimonio bastante dramático. Por cierto, las cámaras de vigilancia ahora permiten tener una prueba audiovisual o visual de lo que es el accionar de este tipo de delincuentes, bueno, en este caso con estos menores detenidos por este hecho policial, que generó bastante complicado porque ese trabajador, o sea, está trabajando tranquilamente haciendo lo que él hace cada día y llega alguien con un cuchillo, lo trajina, entonces. Sí, es muy complejo y sobre todo con la utilización de armas blancas se hace mucho más temeraria la acción sobre las víctimas en este caso. Una persona de 16, 17 años ya es una persona bastante más formada, digamos, entonces... Sí, es un joven a lo menos imputable, si se puede decir. Hay toda una discusión al respecto. Sí, y cada día está bajando. Uno ve en Santiago a veces niños de 10 años ayer, o sea... Involucrados en hechos delictuales, sí. Claro, porque los usan para meterlo por las ventanas, cosas así. Sí. Pero andan... Y como los más avesados saben que los menores no van a ir a prisión preventiva, a lo más a un recinto del Sename, a un centro de reclusión, se pueden escapar de ahí los menores. Es complejo el escenario delincuencial. Y con todo el problema y con el Sename y todo eso. Así es. No hay mucha certeza, en definitiva, si se cumplen estas cautelares hacia los menores de edad. Sí, ha quedado demostrado también en el Maule que varios de ellos han escapado incluso en alguna oportunidad, en años anteriores, por lo menos. O sea, tenemos noticias de Ciudad Grande que este fin de semana. Sí, lamentablemente. Claro, o sea, fíjate que la parte negativa, esto que estábamos viendo recién, y también que los vehículos no hacen mucho caso en las órdenes ni de carabineros, llegan y pasan con las consecuencias para ellos mismos. Eso es un llamado de alerta también para colaborar también en los casos de este tipo de situaciones y que no busquen mayores problemas de los que ya se puede generar si uno queda atascado, en el caso que observábamos ayer de este paso nivel ahí en Presidente Ibáñez. ¿Hubo vehículos atascados que los sacó bomberos? Sí, los sacó bomberos a 2 de ellos, sí, a lo menos a 2. Uy. ¿Y en política cómo andamos? Bueno, en política... Harto de escenarios no, en política no están, pensaba que iban a pasar, digamos. Claro, por lo menos en lo que es Linares, el escenario de competidores a la alcaldía está listo entre Mario Mesa y Fresia Yáñez. Mario Mesa por Chile Vamos y Fresia Yáñez por Nueva Mayoría. Y también recordar que ahora viene otra etapa que es en estos días, junto con la inscripción de los candidatos a alcaldes, la definición de las plantillas de candidatos a concejales, que son variadas, en gran número, claro, a lo menos 8 por cada partido, así es que va a ser un voto bastante nutrido de nombres el que vamos a tener en octubre. En eso están los partidos políticos ahora, definiendo la plantilla de candidatos a concejales. Ahí, oye, cuando haya que... Mira, imagina que por cada mesa hay 60 nombres, no, o sea, mucho. Hay que nombrar un HJ nueva, pues. Claro, así es, van a ser... Si no va a demorar mucho, imagínate los recuentos. Veremos qué creatividad van a tener los candidatos para que la gente recuerde su letra y número, a lo menos, porque por nombre va a ser difícil. Se dispersa demasiado la votación, porque cada uno saca la votación de la mamá, del papá, de algún par de amigos, entonces al final... Hay que contar poca gente a votar. Sí.
excepto seguramente un par de excepciones que siempre se escapan en cuanto a la votación, claro, pero el resto tiene que estar contando hasta los últimos votos a última hora para poder chequear lo de la cifra repartidora y todo aquí. Claro, que todo eso genera problemas con las cifras repartidoras que se van cambiando, entonces... bueno, hay gente, claro, que empieza a tratar de hacerse conocida con esto y participado 2 o 3 veces, como en la cuarta ya empieza a ser más conocida. Sí, de todas maneras. Va a ser complejo ese escenario, pero sí están en definición de plantillas de candidatos a concejales. Y bueno, y en algunas comunas ya todavía hay algunas repercusiones en cuanto a las designaciones de candidatos. Hoy seguramente más de algunos adherentes del candidato a alcalde en Colbún, Jonathan Valenzuela, el doctor Valenzuela, que era de la DC, que se dio el paso a María Isabel Jorquera del Partido Socialista en Colbún, van a manifestarse contrarios a esa decisión, además. Es una noticia que está en desarrollo, digamos. Veremos si se concreta o no, pero hay mucho malestar de algún sector de la nueva mayoría porque se designó a María Isabel Jorquera, que es de Partido Socialista, como la candidata de la nueva mayoría, en desmedro de esta segunda opción de Jonathan Valenzuela. Veremos qué ocurre con ¿Hay opción para revertir eso o ya está...? Aparentemente ya están los acuerdos listos en nueva mayoría, por lo menos lo que señalan desde el nivel central hacia abajo. Veremos si se puede torcer aquello o no, lo dirán las bases y las dirigencias, las negociaciones de última hora. Todavía hay algunos días para que... Hay harto que conversar, va a estar movido estos 90 y algo días que faltan. Sí, todavía. Sí. Más de 90 faltan para claro, llegar a la y unos pocos días para la inscripción, sí, de los candidatos. ¿Hasta cuándo es la fecha de la inscripción? Hasta fines de julio ahora. Junio. Sí. Se viene harto. Todavía hay que discutir. Solamente para ver esto, para que no le vas a formalizar por recoger dinero en un asalto a casino. Esto fue en Talca, un taxista. Un caso en Talca, sí, porque momentos antes había ocurrido un robo a un cajero automático y este taxista toma uno de los fajos de billetes que estaban en la vía pública. Claro, recogió 290.000 pesos. Algo así, sí. Pero eso... bueno, él sabía de dónde era, ¿no? Sabían de todas maneras. Incluso pensaron en su contra que ya tenía antecedentes por hurto este conductor. En la formalización. Entonces, claro, si ya tenía antecedentes... Quedaron al descubierto, sí. Le va a llegar. De todas maneras. sea, si ve dinero en la calle, esas cosas... No, si mejor, sabe de dónde es más encima, no se mete el lío. Mejor abstenerse. Mejor pase como que no ha visto. Gracias. Bueno, Rodolfo, te agradezco mucho esta conversación y ver... Así es, por la actualidad de nuestra zona. A ver cómo está esta semana, esperemos que esté... Veremos qué pasa en estos días, cómo va a marchar el tema de distintos ámbitos. Muy bien, que esté muy bien. Rodolfo, que te vaya bien y que tengas, no sé, ¿cómo puede ser un buen día? Porque las noticias son noticias, ¿no? Sí, de todas maneras un buen día y estaremos comentándoles en las próximas ediciones de TV5 Noticias. Bueno, otras cosas también, la tradicional fiesta de la Virgen del Carmen, que se celebró ahí en Yepo, así que hay imágenes de aquí. ¿Y les llovió más encima? Les llovió, pero ahí soportaron estoico la jornada. Ahí. Sí, de todas maneras, las tradiciones populares. Muy bien. Pastor Carlos Mena, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Le gusta conversar a usted o no? Por cierto que sí. El famoso atleta norteamericano, Carl Lewis, decía, entre más caminemos y más conversemos, mejor nos conoceremos. Buena idea salir. Sí. Y es lindo salir y caminar y conversar, sí. Por ejemplo, aquí en el estadio, hacia adentro hay un lugar muy bonito, uno podría caminar, mirar y... Buscar el tiempo apropiado para salir, conversar con amigos, con familiares, bueno, incluso entre matrimonios que salgan a caminar, conversar, ¿no? Una buena forma de vivir y una buena forma también de aprovechar el tiempo libre. Pero sería una buena forma incluso, bueno, Aristóteles y otros salían conversando y es mejor que estar en una oficina arreglando el mundo. A ver, caminemos y de trabajo, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo mejor? Claro. Se ocurren otras cosas. Aunque hubo un tiempo en la filosofía griega, en esa búsqueda, en esa tensión de querer saber qué es la verdad, buscaban la verdad, llegó el momento de la desesperación, después pasó por el momento de la incredulidad y un momento del silencio. Solo sé que nada se hace y que no debo decir nada. Y guardaban silencio, ¿no? Porque la conversación, el buscar el conocimiento, el buscar la verdad, como que no lo llevaba a ninguna parte. Pero después nuevamente resurge, no, sí, aquí tiene que haber algo detrás de esto, por lo tanto hay que buscar, hay que conversar, hay que analizar. Y yo creo que la conversación es este lenguaje que tenemos muy importante para el ser humano, para su desarrollo, para la vida, ¿no? Para, bueno, tantas cosas esenciales, para sacar lo que está dentro del corazón también, todas aquellas cosas que se van guardando. Es bueno en algún momento conversarlas, decirlas con alguien.
el tema de la verdad, cuando Jesús le dijo a Pilato de la verdad, aprovechemos de saber qué es la verdad para este señor. Claro, un tema muy, muy recurrente, ¿no? Bueno, pero para el cristianismo la verdad es una verdad absoluta que está revelada. La filosofía buscará otros caminos, ¿no? Y que aún muchos no encuentran esa verdad. No sé quién la ha encontrado todavía, claro, por la filosofía, porque la filosofía viene alguien, dibuja, esta es la verdad. Pasa otro, llega otro filósofo, no, eso está malo, claro, esta otra es la verdad. Justamente. Aparece ese y dice, no, tampoco es ese, señor está equivocado, la verdad está otra. Entonces al final... Todo depende del punto de vista con que se mire, ¿no? Claro. Porque para ellos, bueno, parten de una base donde no hay una verdad absoluta, sino que todo es relativo. Claro, y de ahí, y además ahora están los pequeños relatos, estas pequeñas cosas, cada uno tiene su verdad y su sentimiento, sí, así que cada uno hace lo que se le antoja y está bien desde ese punto de vista. Claro, hoy día mismo tú puedes ver que para algunos lo malo es bueno y lo bueno es malo, y es una verdad para ellos, porque todo es relativo. Sí, hay ciertas cosas que uno dice, a mí no me gusta cuando el malo queda libre y pasa por bueno, pero tampoco me gusta cuando el bueno al final es culpado. Entonces, ahora, si uno mira a nivel internacional, estas cosas que pasaron en Niza, lejos de París, pero en Francia, sí, uno piensa hasta dónde llegamos. La doctrina reformada de la redención, que usted conoce mucho, el primer punto habla de este hombre que es malo, pero no para que ande tirando arriba los camiones, arriba de la gente, o sea, inhabilitado para encontrar la salvación, pero no para andar tirándole los camiones matando a la gente, digo. Pero se está haciendo ya. Claro, bueno, son situaciones que muestran parte de la naturaleza humana. No toda la naturaleza humana es mala, no toda la naturaleza humana es despreciable, porque también tienes que partir de la base, según el punto de vista cristiano, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto tiene un valor muy importante y que lo hace muy valioso. Pero también, como tú dices, dentro de su naturaleza está esta tendencia, esta inclinación hacia lo malo, ¿no? Y se da, pero en toda la historia también se ha dado eso. Claro, yo decía que en ese primer punto, esa está bajo la línea para encontrar el mismo su redención, pero, claro, pero ahora está malo ya a niveles ultra, o sea, hasta los malos los encontramos malos, digamos. Es que por eso te digo, depende del punto de vista, porque ese acto para algunos es bueno. Si claro, a los que buscan los lobos y eso que hagan justicia. No, es que también tiene que ver con la religión. El punto de vista, ¿no es cierto?, de el atentado del... de Niza. No, y también de lo que fue en Estados Unidos, el 27, claro, los que provocaron eso, hicieron eso pensando que estaban haciendo algo bueno por su causa, por su creencia, por su fe, incluso dispuestos a sacrificar su propia vida, a matar a muchos niños civiles que no profesaban su fe. Entonces para ellos, ese acto que para nosotros es un acto terrible, ¿no es cierto?, terrorista, ¿no?, distintos calificativos, es malo. Pero para ellos es una redención, es como bueno. Y ahí se ve este asunto de la relatividad en cuanto a qué es la verdad, qué es lo bueno, qué es lo malo. Como y de hecho él debe haber estado muy convencido que era bueno porque se tomó una selfie antes de... Y también, bueno, eso puede rayar en lo que es claramente una enfermedad psicológica, existencialista de la persona, y que va mucho con lo que tú decías también, esta naturaleza depravada que hay en las personas, en el ser humano, que los lleva a buscar el camino del mal, conscientemente o inconscientemente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en este mundo, estamos en esta condición, pero la esperanza es que un día esto va a cambiar. Claro, la gente que iba a la costa sur, sobre el Mediterráneo, donde está Niza, claro, no va a pasarlo mal, va libre de preocupaciones, digamos. Claro, puede ser. Entonces va nomás tranquila. Sí. Entonces se va encontrando con esto. No terrible, sé, baja, obviamente, los turistas. Terrible. Cualquier hora no va a ir ahí, así tan suelto de cuerpo. Bueno, en realidad, yo imagino que allá en Francia, como en todos estos lugares donde han habido este tipo de atentados. Y ha habido muchos más. Claro, la gente se siente insegura e inestable. El Estado, el gobierno también está preocupado de poner más
invertir en más cuidado, protección en esos lugares, porque mira, pues esto que sucedió allá, ¿quién pensaba que iba a haber una catástrofe de esa naturaleza en cuanto al actuar de una persona? Sí. Y creo que murieron más de 80 personas. 84 por ahí muertos, pero ¿cuántos? 100 heridos. Y la posibilidad de que podía mover mucha gente. Ahora, uno piensa, ya, en el centro, en París mismo, la Torre Eiffel, ya, bueno, puede haber atentados, pero estaba acá, en la otra punta, o sea, muy lejos. O sea, fue premeditado. O sea, claro, pero... Claro, las orillas de la playa, la gente dice, no, aquí estamos todos tranquilos, en buena onda, pero no es necesariamente. Sí, sí. Y tú puedes encontrar muchos casos en la historia respecto al actuar del ser humano. Si vamos al siglo I con los que fueron los emperadores. No me hable de Nerón. No, de Domiciano, por ejemplo. Sí, claro. Terrible, terrible con lo que hacía. Se autodenominó un señor... promulgó una ley que había que rendirle culto a él, edificó tronos, altares en ciudades importantes donde cada persona que pasaba por allí debía rendir una pleitesía, el que no lo hacía era encarcelado porque representaba el señorío de él. Bueno, y muchas cosas que él hizo, pero... Ahora, los emperadores romanos casi todos tenían la cosa de creerse dioses. Claro, y lo pensaban, ¿no? Sí, claro. No solamente sufrieron los cristianos, sino que todos aquellos que se oponían a sus ordenanzas. Y si vamos un poquito más allá, en la Edad Media, ¿no? En lo que era en ese entonces, también la Iglesia, la Inquisición, ¿te acuerdas de ese periodo? Sí, terrible también. Una pira humana en la plaza y se mataba. De forma premeditada también en el ámbito religioso. Se atentaba, podríamos decir, contra aquellos que no profesaban la misma fe. Y morían de forma pero terrible. Niños, familias, ciudades enteras. Pero si uno piensa que eso era muy atrás, ya, no sé, 2000 años atrás, en los tiempos de Nerón, los tiempos de Diocleciano, en fin, llegamos a la Edad Media, pero no olvidemos que también hubo mucha gente muerta. Aquí en Chile, si uno, para no andar tan lejos, siglo XIX, muchísimas personas morían. Cuando se morían ni siquiera tenían derecho a cementerio, eran ahí en el Cerro Huelén, digamos, Santa Lucía, eran metidos ahí en un hoyo y después andaban por las calles los cadáveres. Sí, pues. En fin, o sea, no nos alarmemos tanto, la cosa humana no es tan buena. Sí, bueno, es triste esa situación porque de una u otra manera está un elemento ahí que es muy peligroso cuando, creo yo, no se tiene una buena base, una buena orientación para actuar de esa manera o para tomar decisiones en su vida. Y ese elemento tiene que ver con lo religioso del ser humano. Lo que le impulsa a él a tomar una decisión de atentar contra un montón de gente, sea quien sea. ¿Qué le impulsa eso a esa persona? Y en el fondo tiene que ver con un tema religioso, un tema que lo lleva a que si lo hace, se redime su alma, redime a los demás, un tema que tiene que ver con su existencia y la trascendencia que hay sobre esa persona. Y eso es terrible porque las cruzadas, tú bien sabes, ¿no es cierto?, estaban motivadas por un celo religioso. Sí, claro. Hay terrible. Que catar ahí. Claro. La ciudad santa. Pero uno piensa el hedonismo, que hay ciertos enredos a veces filosóficos. La gente dice, si todos somos un poco hedonistas, es que no. El pasarlo bien es una cosa lógica, cualquiera lo tiene. Pero el pensar que mi única razón en la vida es pasarlo bien yo a costa de cualquier otro, o sea, vemos lo que pasó en Colonia de Dignidad aquí, o sea, alguien porque él decide pasarlo él bien, puede sacrificar niños o lo que sea. Claro. Entonces, no, pero es que hay un cuerpo social que también necesita pasarlo bien, pues no que yo quiero pasarlo bien me da lo mismo. Sí, hedonismo, individualismo, claro, porque el ser humano piensa en cómo complacerse a sí mismo, claro, a costa de los demás. Claro, ese es su principal eje de vida. Lo demás es pasarlo bien, no sé, ayer estaba lloviendo, uno dice, nos comemos una sopaipilla, que me meto más amigos, no sé, está bien, pero eso no es su principal preocupación, pues si eso le va a causar no sé cuánto daño a otra persona. Exacto. Es distinto. Hay un concepto que el fin justifica los medios. Como le decimos. Maquiavélico, ¿no?
Claro, la verdad es que si uno lee El Príncipe de Maquiavelo, la idea está de fondo, aunque él no dijo la palabra, pero claramente lo que él dijo, eso lo dijo, parece que Napoleón escribió el film, a los medios, leyendo por ahí a Maquiavelo. Exacto. No, y ahí es donde yo creo, Raúl, también que es muy necesario una orientación, ¿no?, a nivel ya cupular, en cómo en la sociedad actual nosotros podemos estar aprobando leyes que vayan en cómo resguardar la vida comunitaria, la vida familiar, resguardar, ¿no es cierto?, a los niños, a los jóvenes. Y ya no es un tema tanto particular, individual o familiar, sino que yo creo que este tema de la seguridad, el cuidado, la protección, es uno de los temas principales que tiene el Estado que asumir. Una de las funciones principales del Estado es velar por los ciudadanos, es velar por cuidar a aquellos que son parte, ¿no es cierto?, de esa nación que constituimos. Claro, cuando uno piensa pasan los años, uno podría sentirse horrorizado por cosas que se hizo, incluso el Estado, que hizo, no sé, la sociedad. Cuando uno piensa en la media, se mataba a destajo y nadie se inmutaba. La gente hay que matarla, quemarla. Entonces, claro. También pasó en la antigüedad y ha pasado en nuestros países sudamericanos, o sea, pasa en Europa, pasa en todo. Entonces, hay que mirar con perspectiva, algo nos está pasando. Claro, algo está pasando, algo ha pasado y algo va a pasar. Y nosotros somos agentes actuales en el presente que podemos también contribuir para que lo que venga sea mejor de lo que estamos viviendo, ¿no? Y hoy es tiempo, es momento como para, como decía, buscar a nivel comunitario, buscar a nivel país, ¿no? Esas leyes que vayan en guardar, en proteger esto tan elemental y tan fundamental como es el núcleo familiar, a los niños, a los jóvenes. Estos países que son tan avanzados, ¿no?, tan civilizados en cuanto a la tecnología, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Francia, hablamos también de todos estos países europeos, ellos han sido vulnerados en su cuidado, en su protección hacia los civiles. Y nadie dice que no vuelva a ocurrir nuevamente algo así. Y los estados están dedicando tiempo, recursos para buscar cómo cuidar, cómo advertir, ¿no es cierto?, otro atentado más para guardar a los civiles. Pero, ¿sabes? Estaba pensando, este es un tema bastante antiguo. Uno piensa, el tiempo de Abdías, en el Antiguo Testamento, donde dice alguien, nosotros estamos sobre la peña, arriba, estamos protegidos contra todo, pero no te creas, dice, siempre te va a llegar ahí. O sea, la verdad es que nadie tiene completa seguridad mientras estemos. El mismo pueblo, claro, el mismo pueblo hebreo donde tú citas a Abdías, ¿no es cierto?, un profeta importante, pero el contexto, un contexto donde el pueblo hebreo sufrió el exilio, ¿no?, fue desterrado, y en ese destierro muchos murieron, a muchos mataron. Niños, ancianos, familias enteras fueron asesinadas cuando llegó ese famoso imperio babilónico con Nabucodonosor, ¿te acuerdas? Palabra larga, Nabucodonosor, y su jefe era Nabuzaradán, el comandante en jefe del ejército. Claro, entonces ahí, en ese momento, claro, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, fíjate, ¿no?, el pueblo de Dios sufrió terriblemente esos 70 años en el exilio. Y ahí pasaron, como se dice, lamentablemente el dicho popular, las de Kiko y Caco. O las penas del tacho. Las penas del tacho. Nos fuimos así más al fondo de los problemas para entender por qué nos pasan tantas cosas. Claro. Uno piensa en la región de la Araucanía, o sea, la cantidad de camiones quemados. ¿A quién dice, pero por qué tenemos que andar quemando los camiones, quemando las casas, quemando las personas? Pero lo hacemos, estamos aquí. Estamos en la 7ª, 8ª, 9ª, o sea, cerquita, claro. Bueno, pero fíjese, estábamos viendo en la primera parte, conversamos con Rodolfo, aquí uno dice problemas lejanos, pero niños, por lo menos 3, entran ahora el fin de semana a una estación de servicio, amenazan con un cuchillo y nosotros estamos viendo cómo lo está pasando ahí con las cámaras. Claro. Uno dice, claro, el mal no anda tan lejos tampoco. Claro, por cierto. Pero bueno, eso no solamente es de ahora, ha sido siempre la historia. Si uno
como cristiano se va a los orígenes del ser humano, te encuentras con que Caín mató a su hermano Abel, y por algo tan nimio como que la ofrenda que presentaron, o sea, lo mató no por algo terrible que haya hecho, sino ¿por que... una envidia fue? Claro, No. entonces el mal ahí ya se ve en la primera familia de la tierra, entre los primeros hermanos. Pero uno piensa en la actualidad, ¿cuántas personas se enojan y se enfurecen porque el vecino cambió el auto, por ejemplo, que Claro. el vecino pintó la casa? O sea, uno podría alegrarse, claro, que en su entorno, o sea, se vea más bonito el asunto, pero hay gente que se enoja por esas cosas. Sí, El otro obtuvo algún, no sé, premio y se enojan, entonces... claro, pero ahí está, como decíamos en un momento, la formación que uno tenga en la familia, la formación de valores, principios que transmiten a sus hijos, bueno, y cómo eso va a llevarle a que en momentos dados tomen decisiones violentas o pacíficas para resolver alguna situación. Yo creo que hay algo que anda mal en nosotros, y yo pienso que me molesta que el del lado compre, que le vaya bien, estoy mal. A mí me encantaría que Linares completo, por ejemplo, tenga su casa propia, o un vehículo que sea más responsable, que pinte la casa, que tenga que comer, que sea. Ojalá todo Linares le vaya súper bien, o sea, es lo que estamos siempre velando. Entonces, ¿por qué enojarme si al vecino le va bien? Digamos, no tiene ninguna lógica eso. Bueno, tú sabes, pues, como conversamos, el ser humano tiene esa tendencia al mal y la envidia, ¿no? El rencor, el odio es parte también de la naturaleza y lo lleva a cometer actos que después se lamenta. Y este asunto del odio, como mencionaba anteriormente, acá cerca en el sur, atentar contra, claro, una iglesia, contra personas inocentes, quemar camiones. Claro, quizás se debe a un ámbito político, también puede ser, Claro, un ámbito hay religioso, muchas razones, ¿no? Pero el corazón del ser humano está entenebrecido, el corazón del hombre está con esa tendencia al mal. Y creemos, y yo creo, bueno, así como lo enseña la Biblia, que quien puede cambiar el corazón no son las leyes, porque podemos tener buenas leyes en nuestro país, pero si el corazón sigue siendo como es, si no cambia, va a buscar las formas de violar esas leyes y de atentar nuevamente. Algo frena nomás, pero la cosa sigue. Uno piensa ahora en los femicidios, ¿cuántos llevamos? Aquí en la región del Maule, y aquí en Linares también hay, pero habían como 13 este año frustrados, pero es que alguien le metió... Tenía la intención, claro. No necesariamente intención, le metió cuchillo, no sé cuántas puñaladas y se salvó por un milagro. Claro, O sea, claro. y en la persona que dijo que más iba a querer y que estuvo dispuesta a dejar todo. ¿No? Y si tú vas también a los colegios, ¿no? ¿Cuándo? Hace 2 años, 1 año, este joven que llegó al colegio con un arma y mató a otro. Sí, claro. Imagínate, terrible, ¿no? Y cada día uno ve a través de la televisión, a través de la prensa, la radio, noticias de esta naturaleza. Hay Homicidios. noticieros que hacen básicamente eso nomás. Justamente. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto odio, ¿no es cierto? ¿Por qué tanta injusticia? También dirán algunos. Y creo yo que se debe justamente al corazón del ser humano, un corazón que no está satisfecho con lo que tiene, un corazón que no está tranquilo con lo que recibe, con lo que hace, no está complacido. Y ahí hay como odio, hay rencores, hay amarguras que lo llevan a actuar de esa manera. Y ahí, como digo, es importante el consejo oportuno, la orientación, la enseñanza familiar. Para nosotros, el núcleo familiar es pero fundamental para formar a nuestros niños. En la medida que la familia tenga principios y valores sólidos para transmitir a sus hijos, estos los van a recibir y van a afectar también el medio donde se desarrollan. Pero hoy día hay incluso crisis en la familia. Afecte positivamente. Claro, los hijos desobedecen a los padres se rebelan contra los hijos. Veíamos la nota antenoche en el Sename, estas niñas que se habían escapado, que no querían volver allá, otros jóvenes que están ahí, cómo salen de ahí, de ese lugar. Y eso es por las crisis familiares que hay, en donde no los cobijan y no los guardan, no les enseñan, no les dan eso que tanto necesita el ser humano, como es el cariño, el afecto, el amor. Y cuando uno piensa en el Sename, claro, pero piensa también hasta en los cuidadores del Sename, cuántos ya han cambiado desde el jefe hacia abajo. Claro. Hay conductas que medias aberrantes a veces, o sea,
Es terrible. Ahora es cuestión de mirar nuestras autoridades desde arriba hasta abajo, entonces se nos ha enredado Sí, el mundo. la corrupción. También, y el país, ¿no? Claro, la corrupción. Y como tú decías, este principio de que el ser humano está corrupto es un principio calvinista, ¿no? Que está dentro de lo que se denomina los 5 puntos del calvinismo, la depravación total. O sea, el hombre actúa... Parte malo. Claro, actúa de una forma que es conforme a su naturaleza. Y su naturaleza es una naturaleza que está afectada por el pecado. Y el pecado lleva a que estemos viviendo todo esto que vemos en el mundo, las guerras, los pleitos, aún las enfermedades. Esto es contrario a lo que decían los filósofos franceses y que asumen la tabla rasa, digamos, todos blancos nacemos y que no nos llama a perder el término, parece que nacemos Claro. con una cachetada. Pero esa es una visión nuestra, la visión del cristianismo frente a los problemas del mundo, frente a lo que estamos conversando del mal, ¿no es cierto?, del odio, de estar allí ideando planes de forma premeditada para matar a mucha gente, quemar casas, quemar camiones. Todo eso obedece desde el punto de vista cristiano al hecho de que el pecado, ¿no?, es parte de la naturaleza del ser humano y lamentablemente lleva a este tipo de conducta. ¿Y a dónde vamos a llegar? Para nosotros el futuro es un futuro muy prometedor, porque el control aún lo sigue teniendo Dios. El destino del ser humano, el destino del mundo, no está en las manos del hombre, está en las manos de Dios. Y aquel que cree en Dios, aquel que tiene una filosofía de vida amparada en los principios bíblicos, bien sabrá que el destino del mundo es un destino fabuloso. Es que cuando uno leía no sé, todo lo que decía el marxismo, antes vamos a llegar a un minuto y vamos a ser todos felices. Leí el capitalismo, vamos a llegar todos felices. O sea, todos decían que íbamos a llegar a un punto. Pero ahora leo a Bátimo, por ejemplo, filósofo de moda. No sé, arrégleselos como pueda porque no va a llegar a ninguna parte. Claro. Bueno, el marxismo, ¿no es cierto?, planteaba esta sociedad igualitaria, ¿no? Claro, vamos a llegar un minuto a alguna parte. Entonces, los capitalistas decían, va a chorrear y en alguna parte vamos a ser felices. Pero ahora parece que todos abandonaron eso. Claro, pero eso era el kit de esa visión escatológica marxista, ¿no? Una quimera, era en función del dinero. Claro, en función del poder económico, claro, ahí, en función de la plata, ¿no? Bueno, eso se ha visto que no ha funcionado y no va a funcionar tampoco porque hay algo que se opone a la filosofía cristiana y que se basa en la Biblia y que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La avaricia. Claro, entonces si tomamos ese patrón para buscar el futuro del mundo, olvídate el desastre que viene. Pero en la medida que busquemos la orientación en lo que traza la Biblia respecto a un mejor futuro, a una mejor calidad de vida, allí no está el dinero, no están las posturas de Marx ni estos filósofos, sino que la visión que plantea Cristo es para vivir mejor, para tener esa fe y esperanza de un mundo mejor, es el hecho de rendir su corazón a Dios y que Él lo transforme. Bueno, le agradezco, pastor, esta conversación, conversado literalmente de lo humano y de lo divino. Justamente. Y gracias por la invitación, Raúl. Muchísimas gracias.